Las botas de Daniel Davidson rasparon el pavimento agrietado del distrito inferior de Nexus Prime. Cada paso hace eco de su deseo de desaparecer en el ruido de fondo de la megaciudad alienígena más famosa de la galaxia. Los letreros de neón bañan su rostro marcado con tonos alternados de púrpura y rojo, resaltando las arrugas permanentes alrededor de sus ojos. Recuerdos de 15 años como operativo de operaciones especiales terrestres. Solo otra noche en el paraíso, murmuró, ajustándose aún más la chaqueta contra la llovizna perpetua que parecía seguirlo como un sentimiento de culpa. Han pasado 3 años desde que ocurrió la masacre de Aui. 3 años tratando de borrar del mapa los recuerdos de la muerte de su escuadrón mientras los políticos lo llamaban daño colateral aceptable. Ahora era solo otro vagabundo humano en una metrópolis alienígena, aceptando trabajos de seguridad ocasionales que requerían sus habilidades particulares sin hacer preguntas sobre su pasado. La lluvia se intensificó a medida que Dan atravesaba un estrecho pasaje entre imponentes estructuras. El ruido distante del distrito de entretenimiento de Nexus Prime se desvaneció tras él, reemplazado por el silencio inquietante de los rincones olvidados de la ciudad. Sus instintos, pronto perfeccionados a través de innumerables combates, de repente cobraron vida. Un gemido ahogado llamó su atención y Dan hizo una pausa. Su mano automáticamente tomó la pistola de pulso ilegal oculta debajo de su chaqueta. Miró hacia un callejón estrecho que se encontraba a su derecha. 6 enormes matones draconianos habían acorralado algo contra la pared. Sus cuerpos escamosos bloquearon su visión, pero un destello de tela rosa y un sollozo aterrorizado le dijeron todo lo que necesitaba saber. «Oye», gritó Dan. Su voz transmitía la autoridad que una vez dominaba a los soldados de élite. «¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño?» Los draconianos se giraron y sus rostros reptilianos se distorsionaron en una mueca de desprecio. Entre ellos, Dan vio a un pequeño niño alienígena humanoide con delicada piel azul y ojos asustados que parecían brillar en la oscuridad. Su cabello plateado estaba enmarañado con mugre y su vestido rosa estaba roto en el dobladillo. «Humano», susurró el draconiano más grande, revelando filas de dientes afilados como agujas. «Esto no es asunto tuyo, la niña ahora pertenece a vos, Krag». La mandíbula de Dan se tensó. El tráfico de niños estaba muy extendido en las zonas más vulnerables de Nexus Prime. Se había alejado de demasiadas peleas desde que desertó del ejército de la Tierra. «Esta vez no. Ella se va conmigo», dijo Dan, dando un paso adelante. «Puedes alejarte o puedes sangrar. Tu elección». Los draconianos intercambiaron miradas y luego se rieron, un sonido como grava en una licuadora. El líder sacó una hoja dentada que brillaba húmeda bajo la tenue luz. «Los humanos siempre piensan que son la especie más resistente de la galaxia». Dan no perdió aliento en responder. Cuando el primer draconiano se abalanzó, lo esquivó con facilidad y clavó el codo en la garganta del alienígena con suficiente fuerza para colapsarle la tráquea. La criatura cayó al suelo, jadeando. Los demás atacaron al unísono. Dan luchó con la fría eficiencia que había hecho que las fuerzas especiales de Terran fueran temidas en todo el espacio disputado. Le rompió el brazo al segundo atacante y aprovechó el impulso del extraterrestre para arrojarlo contra otros 2. Las garras del cuarto draconiano atravesaron su espalda, desgarrando tanto su chaqueta como su carne. El dolor lo atravesó por completo, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Dan giró y golpeó con su bota la rodilla de la criatura produciendo un crujido repugnante. El líder y su compañero restante ahora caminaban con más cautela. Dan se colocó entre ellos y la chica, que se había apretado contra la pared del callejón, con los ojos muy abiertos por el terror. «Corre», le dijo Dan sin apartar la vista de los draconianos. Ahora la niña no se movió, congelada por el miedo. Los draconianos atacaron simultáneamente. Dan recibió el primer golpe en su antebrazo, pero la espada del segundo atacante pasó junto a su defensa y se hundió profundamente en su costado. Un dolor intenso surgió cuando el borde dentado atravesó el músculo. Dan rugió, más de rabia que de dolor. Agarró la muñeca del draconiano,
manteniendo el cuchillo incrustado en lugar de permitir que el borde dentado hiciera más daño al salir. Con su mano libre, clavó el pulgar en la cuenca del ojo del extraterrestre. La criatura chilló y soltó el cuchillo. Dan sacó la hoja de su propia carne y con un movimiento fluido la enterró en la garganta del otro atacante. El líder, ahora medio ciego y aullando, retrocedió. «Estás muerto, humano. El jefe del peñasco lo hará». Dan no le dejó terminar. Se lanzó hacia adelante, ignorando la sangre que empapaba su camisa, y clavó su puño en la garganta del draconiano con suficiente fuerza para romper el cartílago. El extraterrestre cayó, agarrándose el cuello mientras luchaba por respirar, pero no lograba respirar. El silencio cayó en el callejón, interrumpido solo por la respiración trabajosa de Dan y el suave golpeteo de la lluvia. Se volvió hacia la muchacha, que lo miraba con una expresión entre asombro y terror. «Está bien», dijo Dan, tratando de suavizar su voz a pesar del dolor que irradiaba a través de su cuerpo. «No te haré daño». Dio un paso hacia ella y tropezó cuando sus piernas amenazaron con ceder. Mirando hacia abajo, saboreó la magnitud de sus heridas. 8 heridas separadas derramaron vida carmesí en el suelo del callejón. 3 puñaladas profundas en el torso, 2 cortes en la espalda y varios cortes en los brazos y las piernas. «Mierda», murmuró, apretando la mano contra la peor de las heridas. «Eso no está bien». Se acercó la chica con cautela, con sus ojos luminosos fijos en sus heridas. Extendió una pequeña mano azul y le tocó el brazo con suavidad. «Gracias», susurró en un inglés perfecto, con una voz musical y extraña. Dan intentó responder, pero el mundo se le vino abajo. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue el rostro preocupado de la niña flotando sobre él. En el extraño colgante que llevaba alrededor del cuello y que parecía latir con luz interior. Los ojos de Dan se abrieron de golpe y sus instintos de combate se activaron antes de que la conciencia regresara por completo. Buscó un arma que no estaba allí y gimió cuando un dolor le atravesó el torso. «¿Qué demonios?», murmuró, dándose cuenta de que estaba en su propia cama. Lo último que recordaba era haberse desplomado en aquel sucio callejón después de la pelea con los draconianos. Ahora estaba en casa, sin camisa y con elegantes parches médicos cubriendo sus heridas. El brillo azul distintivo debajo de los bordes de los vendajes indicaba una tecnología curativa áurica avanzada. Cosas caras que alguien como él no podría permitirse ni en 10 vidas. Dan se incorporó haciendo una mueca de dolor. Su apartamento estaba exactamente como lo había dejado, sencillo y utilitario, con una precisión militar en su organización. La única decoración era una foto hueca de su antiguo equipo. Un congelado en el tiempo antes de la Operación Centauri que había destruido su fe en el mando. «¿Cómo llegué aquí?», se preguntó en voz alta. Como si fuera una respuesta, un suave sonido de timbre salió de su puerta principal. Dan se tensó, escaneando la habitación en busca de un arma. Vio su pistola de pulso en la mesita de noche, definitivamente no donde la había dejado. Alguien había estado en su apartamento, había curado sus heridas y había colocado cuidadosamente su arma a su alcance. El timbre se repitió, más insistente esta vez. Dan agarró la pistola y avanzó con cautela hacia la puerta, ignorando la protesta de sus heridas en proceso de curación. La pantalla de seguridad mostró a un grupo afuera y se le heló la sangre. 6 guardias reales aurorianos con armadura ceremonial permanecieron detenidos, con una postura perfecta y expresiones estoicas. Las insignias plateadas en sus placas pectorales los marcaban como soldados de élite, lo mejor que la hegemonía asuria tenía para ofrecer. Entre ellos había 2 figuras que dejaron a Dan sin aliento. La chica alienígena del callejón, ahora limpia y con un elegante vestido plateado que combinaba con su cabello. Y a su lado, susurró Dan, una mujer asurana alta con los rasgos más llamativos que jamás había visto. Su piel azul cielo parecía brillar con una luz interior y su cabello blanco como la nieve caía en ondas sobre sus hombros.
Llevaba un traje negro ajustado que acentuaba unas curvas que harían envidia de una supermodelo humana. El material, algo así como cuero pero más flexible, abrazaba su cuerpo de una manera que hacía que a Dan se le secara la boca. El timbre sonó por tercera vez. Dan se miró a sí mismo, sin camisa, vendado y sosteniendo un arma altamente ilegal. No era exactamente como planeaba encontrarse con quienquiera que fuera, pero sabían claramente que estaba allí. Murmuró, metiendo la pistola en la cinturilla de sus pantalones a la altura de la espalda. Presionó la palma de la mano contra el panel de la puerta. La puerta se abrió y Dan se encontró cara a cara con la mujer asurana. De cerca, era aún más impresionante. Sus ojos eran del color de los océanos de la tierra con sutiles destellos plateados que parecían bailar cuando parpadeaba. Una pequeña sonrisa divertida se dibujó en las comisuras de su boca al observar su apariencia. Daniel Davidson, dijo, su voz melódica con el ligero matiz armónico característico de los azuranos. Excapitán, Operaciones Especiales Teranas, 7ª Unidad de Infiltración, condecorado 6 veces por valor, dado por muerto después del incidente de Centuri. Dan apretó la mandíbula. Te has equivocado de hombre. Me llamo Dan Smith. Soy consultor de seguridad independiente. Su sonrisa se ensanchó, revelando una dentadura perfecta con un ligero tinte azul. Por supuesto, mi error. Señaló a la chica que estaba a su lado. Creo que ya conoces a mi hija, Lava. La chica, Lava, dio un paso al frente, con sus grandes ojos fijos en Dan con una inconfundible veneración heroica. Me salvaste de los malos, dijo simplemente. La expresión de Dan se suavizó ligeramente. Te ves mejor, chico. Volvió su atención a la madre. Agradezco la atención médica, pero no sé qué quieres de mí. La mujer azoriana enarcó una elegante ceja. ¿Podemos pasar? Estas conversaciones es mejor tenerlas en privado. Dan dudó y se hizo a un lado. La mujer y Lava entraron, pero cuando los guardias se dispusieron a seguirlos, su líder levantó una mano para detenerlos. Esperen aquí, ordenó. Los guardias se pusieron firmes de inmediato, saludando a Dan. Dan parpadeó sorprendido, pero no dijo nada mientras cerraba la puerta. Se giró y vio a la mujer azoriana examinando su austero apartamento con ojos curiosos. Vives con sencillez para un hombre de tus habilidades, observó. Cumple su función, respondió Dan. Ahora, ¿quién eres y qué quieres? La mujer se giró para mirarlo directamente. Soy Lady Averax, consorte real de... el alto canciller de la hegemonía azuriana. Señaló a Lava. Y esta es la princesa Lavax, heredera del trono azurano. Dan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había salvado a la princesa azurana de matones callejeros comunes. Las implicaciones diplomáticas por sí solas eran asombrosas. Es inesperado, logró decir. Los labios de Ibra se curvaron en una sonrisa que envió un calor inapropiado por el cuerpo de Dan a pesar de sus heridas. Lava tiene la costumbre de escabullirse de sus guardias para explorar. Un rasgo que heredó de mí, me temo. Su expresión se tornó seria. Salvaste su vida arriesgando la tuya. El Igeman tiene una deuda contigo. Dan negó con la cabeza. No sabía quién era. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dije con firmeza. No lo habrían hecho. He estudiado a su especie extensamente, Capitán Davidson. Los humanos poseen un coraje moral único que la mayoría de las razas se encuentran desconcertante. Lucharán y morirán por principios, por extraños. Es lo que hace a su especie tan peligroso y tan valioso. Se acercó y Dan captó su aroma. Algo como vainilla y especias, pero alienígena y exótico. Quiero ofrecerte un puesto como guardaespaldas personal de Lava. El salario es sustancial y tendrás inmunidad diplomática en todo el espacio de la hegemonía. Dan frunció el ceño. No busco un trabajo, especialmente uno que me ponga en el punto de mira. Entiendo tu reticencia dada tu
situación con las autoridades terrestres, dijo Ibarra con suavidad. Pero considera las alternativas. El hombre al que te enfadaste, el jefe Craig, no es simplemente un criminal. Es el ejecutor local del sindicato draconiano. A Dan se le heló la sangre. El sindicato era la organización criminal más temida de la galaxia, con tentáculos que se extendían a todos los niveles de gobierno de múltiples especies. Para mañana, continuó Eber, habrá una recompensa por tu cabeza que atraerá a todos los mercenarios y asesinos del sector. Solo, tus posibilidades de supervivencia son mínimas. La mente de Dan corría, sopesando sus limitadas opciones. La mención del sindicato draconiano lo cambió todo. Él ya se había enfrentado a ellos una vez durante una operación clasificada en Riel 4. No había terminado bien para su equipo. Los escoltaré a ti y a la princesa de vuelta a tu embajada. Finalmente dijo, después de eso, podemos negociar un acuerdo temporal mientras considero tu oferta. El alivio se reflejó en los rasgos perfectos de Ibarra. Un compromiso razonable. Dan se dirigió a un compartimento de almacenamiento, recuperando una camisa limpia y sus armas de repuesto. Al ponérsela, vio a una barra observándolo con interés manifiesto, con sus ojos azul océano fijos en los definidos músculos de su torso. La intensidad de su mirada le provocó un calor inesperado. Su especie se cura con una rapidez asombrosa, observó, y su voz melódica denotaba algo que Dan no pudo identificar. Una de nuestras mejores cualidades, respondió Dan, ajustándose un cuchillo viro al tobillo. Junto con nuestra terquedad, los labios de Hebra volvieron a curvarse en esa peligrosa sonrisa. He observado muchas cualidades humanas fascinantes durante mi carrera diplomática. La forma en que dijo, fascinante, hizo que Dan se detuviera. Definitivamente había algo más que diplomático. Interés en su tono. Deberíamos mudarnos, dijo, redirigiendo la conversación. Si el sindicato sabe dónde vivo, no tenemos mucho tiempo. Abra asintió, volviéndose hacia su hija. Lava, quédate cerca del capitán Davidson. La chica le sonrió a Dan. Sabía que nos ayudarías. Le dije a madre que lo harías. Dan sintió un tirón en el corazón, una sensación desconocida tras años de distanciamiento emocional. La apartó y comprobó la carga de su pistola de pulsos. Tomaremos los pasillos de servicio, dijo. Les vigilancia. Cuando salieron del apartamento, los guardias azurios formaron a su alrededor. Su comandante, un hombre de rostro severo con marcas tácticas en su armadura, se acercó a Dan. Capitán Davidson, dijo con sorprendente diferencia. Comandante, mi equipo está a su disposición. Dan parpadeó sorprendido. Su equipo me sigue. Órdenes de Lady Aver, respondió Talos. Ella cree que sus tácticas humanas poco ortodoxas pueden resultar ventajosas. Dan miró a Avara, quien simplemente levantó una ceja en respuesta. Estaba claro que la consorte real tenía mucho más de lo que parecía a simple vista. Se movieron a través de los pasillos de servicio del edificio, con Dan a la cabeza y la lava pisándole los talones. Los guardias azorianos formaron un perímetro protector con un vara en el centro. A pesar de su título formal y apariencia elegante, Dan notó que se movía con la gracia practicada de alguien familiarizado con situaciones de combate. La embajada está a 10 cuadras de aquí, dijo Dan cuando llegaron a la salida trasera del edificio. Nos quedaremos en los túneles de mantenimiento tanto como sea posible. Los túneles están mapeados y monitoreados, advirtió el comandante Tallos. No todos, respondió Dan con una sonrisa sombría. Durante la draconiana guerra humana, la inteligencia terrestre creó varias vías encubiertas a través de Nexus Prime. La mayoría fueron olvidados después del Tratado de Paz. Eber se acercó a él y su exótico aroma lo distrajo momentáneamente. Sigue sorprendiéndome, capitán. ¿Cuántos otros secretos posees? Sus miradas se cruzaron y Dan sintió una corriente eléctrica pasar entre ellos. Había desafío en su mirada,
pero también una atracción inconfundible. Más de lo que es seguro saber, Lady Avara, respondió en voz baja. El momento fue interrumpido por el comandante Tallos, aclarándose la garganta. Deberíamos proceder. Dan los condujo por una serie de pasajes cada vez más estrechos, hasta llegar a un panel de acceso oculto tras décadas de mugre. Mientras trabajaba para abrirlo, Iver se movió a su lado. La masacre de Centuri, dijo en voz baja, asegurándose de que solo él pudiera oírla. No fue lo que decían los informes oficiales. Las manos de Dan se congelaron sobre el panel. ¿Qué sabes de Centator? Lo suficiente para entender por qué desertaste. Bajó aún más la voz. La Dirección de Inteligencia Asuria tiene archivos que tu gobierno mataría para ocultar. Archivos que prueban que tu escuadrón fue una trampa. Antes de que Dan pudiera responder, el panel se abrió, revelando un oscuro túnel más allá. Miró a Ibarra, con la mente llena de implicaciones. Hablaremos de esto más tarde, prometió ella, rozando brevemente su brazo con los dedos. Un contacto que le envió una inesperada calidez por todo el cuerpo a pesar de la gravedad de su revelación. Avanzaron por el túnel en silencio. Dan. Pensamientos agitados. Si lo que Ibarra sugería era cierto, si había pruebas que pudieran limpiar su nombre y revelar lo que realmente sucedió en Centuri, lo cambiaría todo. El túnel se abría a un corredor de mantenimiento más amplio, iluminado por luces de emergencia esporádicas. Estaban a medio camino de la embajada cuando los instintos de Dan se encendieron. Levantó el puño, deteniendo al grupo de inmediato. «¿Qué pasa?», susurró Talos. «No estamos solos», respondió Dan, sacando su pistola de pulsos. El ataque llegó segundos después. Una descarga de fuego de plasma desde ambos extremos del corredor. 2 guardias azuranos cayeron al instante. Sus armaduras no eran rival para las armas militares. «Emboscada», gritó Zeus, devolviendo el fuego. Dan empujó a Lava detrás de un panel de mantenimiento y se colocó frente a ella. «Agáchate», ordenó, y luego se giró hacia Avara. «Ponte detrás de mí». En cambio, la consorte real sacó una elegante pistola de una funda oculta en su muslo. Disparó 3 tiros precisos, derribando a un atacante que avanzaba. «Puedo cuidarme sola, capitán», dijo, los armónicos de su voz se intensificaban con la adrenalina. Dan no pudo evitar la oleada de admiración y atracción que lo recorrió. Nunca había conocido a una mujer como Iberavax. Junto con los guardias restantes, lucharon contra la primera ola de atacantes. El espacio confinado funcionó a su favor, impidiendo que los mercenarios del sindicato aprovecharan su superioridad numérica. Durante una breve pausa, Dan se volvió hacia Ahara. «Esto no es un golpe casual. Sabían exactamente dónde estaríamos». Sus ojos se entrecerraron. «Tenemos un traidor. Tenemos que movernos», susurró Dan, evaluando sus menguantes opciones. Los 4 guardias azuranos restantes formaron un perímetro defensivo, pero el sonido de los refuerzos que se acercaban resonó a través del túnel. «Nos están acorralando». La mirada de Dan se encontró con la de Avara en un entendimiento tácito entre ellos. Ella hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. «Comandante Tallos», dijo Avera, y su voz transmitía la autoridad de la realeza a pesar de su terrible situación. «Tome 2 hombres y cree una distracción en el cruce 7. Continuaremos con el capitán Davidson hasta el cruce 9 y regresaremos a la embajada». La expresión de Teelis permaneció neutral, pero Dan captó el ligero entrecerrar de sus ojos. «Con todo respeto, señora Ibarra, dividir nuestras fuerzas es tácticamente insensato. Deberíamos permanecer juntos». «Es una orden, comandante», respondí con frialdad mientras Tallos, de mala gana, se disponía a obedecer. Dan se inclinó hacia Avara. «¿También sospechas de él? El momento de la emboscada es demasiado conveniente», murmuró. Y él insistió inusualmente en tomar esa ruta específica. Dan asintió. «Tengo otra salida. Uno que no está en ningún mapa».
Se movió hacia una sección aparentemente sólida de la pared y presionó un patrón específico. Un panel oculto se abrió, revelando un estrecho hueco de mantenimiento apenas lo suficientemente ancho para una persona. Primero la lava, dijo Dan, ayudando a la princesa a entrar en el espacio reducido. Entonces tú, Lady Avara. Mientras me preparaba para entrar, ella se detuvo. ¿Qué pasa contigo y los guardias restantes? La expresión de Dan se endureció. Vienen por lava. Los mantendré a raya mientras escapas. Absolutamente no, dijo Avara con firmeza. No te dejaré sacrificarte. Esto no es un debate, respondió Dan. La seguridad de lava es lo primero. Un oso se acercó y su exótico aroma abrumó momentáneamente sus sentidos. Usted no lo entiende, capitán. No te dejo porque te necesito. Sus ojos se encontraron con los de él, intensos e inquebrantables. Los archivos de Centuri están codificados con cerraduras biométricas. Solo yo puedo acceder a ellos. Dan dudó, dividido entre el deber y la desesperada necesidad de aprender la verdad sobre su pasado. Capitán, gritó uno de los guardias restantes. Múltiples hostiles acercándose. En ese momento, Dan tomó su decisión. Guardias, mantengan su posición y cubran nuestra huida. Regresa a la embajada cuando puedas. Se volvió hacia Avera. Primero tú, luego yo. Avor se deslizó dentro del pozo y Don lo siguió, sellando la puerta oculta detrás de ellos. El estrecho pasaje los obligó a arrastrarse en fila india con la lava a la cabeza bajo las instrucciones susurradas de Dan. Esto conduce a un centro de mantenimiento abandonado, explicó Dan en voz baja. Desde allí podremos acceder a una ruta directa al barrio diplomático. 10 minutos después se emergieron en una cámara polvorienta llena de maquinaria obsoleta. Dan ayudó a Aver y Lava a salir del pozo. Sus manos permanecieron quizás un momento más de lo necesario en la cintura de Aar. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. Gracias, dijo suavemente. Sus ojos transmitían más que simple gratitud. Dan se aclaró la garganta y volvió a centrarse en la situación. Tenemos que seguir adelante. Si Talos es el traidor, informará de nuestra ruta de escape. Si sigue vivo, dije con tristeza. Madre, interrumpió Lava, con la voz ligeramente temblorosa. Tengo miedo. Ivara se arrodilló junto a su hija, apartándole un mechón de cabello plateado de la cara. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre el miedo, pequeña? Lava enderezó los hombros. El miedo es solo energía esperando ser transformada. Exactamente. Iber sonrió y miró a Dan. ¿Una filosofía humana de tus antiguas tradiciones orientales? Dan arqueó una ceja, impresionado. Has estudiado mucho las culturas de la Tierra, admitió Eber, poniéndose de pie. Los humanos me fascinan. Tu especie es tan joven comparada con la mayoría de las civilizaciones galácticas. Sin embargo, has logrado tanto. Tu adaptabilidad, tu creatividad, tu pasión. La forma en que pronunció la última palabra aceleró el pulso de Dan. Pero deberíamos irnos, dijo, intentando mantener su semblante profesional a pesar de la creciente tensión entre ellos. Navegaron por una serie de pasillos abandonados. Dan los guió con la confianza de alguien que ha pasado años trazando rutas de escape. Cuando se acercaron al barrio diplomático, Dan levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. Algo anda mal, susurró. Los protocolos de seguridad están fuera de línea. La expresión de Ibra se oscureció. Las defensas de la embajada deberían estar activas en todo momento. A menos que alguien las bloquee desde dentro, concluyó Dan, la traición es más profunda que el rostro de Iber palideció ligeramente, haciendo que su piel azul adquiera un tono plateado. El jefe de seguridad del alto canciller, Borín, ha estado presionando para estrechar lazos con los sistemas draconianos. Lo descarté como una maniobra política, pero ahora no estás tan seguro, concluyó Dan. Necesitamos un refugio en algún lugar fuera de la red. Aver dudó, luego asintió con decisión.
Conozco un lugar, un antiguo centro de intercambio cultural en el distrito humano. Fue abandonado después de la guerra, pero lo mantuve en privado para fines de investigación. Dan la miró inquisitivamente, pero ella se limitó a ofrecerle una sonrisa enigmática en respuesta. Primero, dijo Dan, necesitamos confirmar nuestras sospechas. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un escáner de grado militar que era altamente ilegal para civiles. Esto nos permitirá acceder a la información de seguridad de la embajada sin ser detectados. El dispositivo se encendió, mostrando varias cámaras. Ángulos desde el interior de la embajada auroriana. Lo que vieron confirmó sus peores temores. Boran, el jefe de seguridad, se reunía con un funcionario draconiano en la sala de conferencias segura de la embajada. El comandante estaba junto a ellos, completamente vivo e ileso. Ese es Craig, dijo Dan con gravedad, al reconocer al draconiano. ¿El mismo que envió a esos matones tras lava? La expresión de Hebra se endureció con una expresión peligrosa. Traición, susurró. Están conspirando con el sindicato. ¿Pero por qué atacar a Lava? Preguntó Dan. Los ojos de Ibarra se encontraron con los suyos. Y por primera vez, vio miedo genuino en ellos. Porque ella no es solo la heredera al trono. Porta una modificación genética que la hace inmune al arma biológica draconiana que devastó nuestras colonias durante la guerra. Su ADN podría usarse para crear una contramedida que inutilizaría su mayor arma. La mente táctica de Dan procesó rápidamente las implicaciones, convirtiéndola en la moneda de cambio o sujeto de investigación perfecto. Avera sintió con gravedad. Nosotros necesitaban llegar al refugio ya. Llegaron a un refugio justo cuando comenzaba el ciclo nocturno artificial de Nexus Prime. El distrito humano se cubría de sombras, interrumpidas solo por letreros de neón dispersos. El edificio parecía abandonado desde fuera. Una estructura anodina de 3 pisos con letras descoloridas que una vez anunció el intercambio cultural Aurora de la Tierra. No parece gran cosa, comentó Dan mientras Ahara presionaba la palma de la mano contra un escáner oculto. Ese es el punto, respondió con un toque de diversión. La puerta se abrió silenciosamente, revelando un interior que contradecía el decrépito exterior. El espacio era elegante pero funcional. Una mezcla de estética humana y asurana. Muebles modernos de líneas limpias se combinaban con artefactos tradicionales azorianos. Una pared exhibía una colección de arte terrestre que abarcaba varios siglos. No bromeabas con lo de estudiar la cultura humana, observó Dan, examinando una réplica de roedores, el pensador. Ibarra guió a Lava a una cómoda zona de descanso. Descansa aquí, pequeña. Estás a salvo. La chica estaba agotada, con los párpados pesados. Nos encontrarán los malos. No, dijo Dan con firmeza. No los dejaré. Lava sonrió soñolientamente. Sabía que no lo harías. Por eso te seguí esa noche. Te vi y supe que eras diferente. Dan intercambió una mirada de desconcierto con Avara. ¿Qué quiere decir con que me siguió? Avara aparte, mientras Lava se quedaba dormida, posee habilidades poco comunes entre nuestra especie. Una especie de precognición, a veces ve fragmentos de futuros posibles. Le hizo un gesto a Dan para que la siguiera a otra habitación. Por eso se escabulló de sus guardias esa noche. Te vio en una visión. La habitación contigua era claramente el estudio privado de Aver. Una pared estaba completamente cubierta de pantallas de datos, actualmente oscuras. Un gran escritorio dominaba el centro con cómodos asientos cerca. Dijiste que tenías archivos sobre Sentei, dijo Dan con la voz tensa, con la emoción contenida. Vara asintió, moviéndose hacia el escritorio. Autorización informática Bearax Protocolo Real 793. Las pantallas cobraron vida mostrando archivos clasificados de inteligencia asurana. Los dedos de Iber recorrieron la interfaz, mostrando documentos con clasificaciones de seguridad tanto terrana como asurana. Hace 3 años, comenzó,
Tu escuadrón fue enviado a Century Ford para investigar un arma sospechosa. Contrabando. Lo que no te dijeron fue que el alto mando terrano ya sabía lo que encontrarías. Una instalación draconiana de armas biológicas que desarrollaba un virus diseñado específicamente para atacar el ADN humano. Oye, a Dan se le heló la sangre. Eso es imposible. El alto mando nunca lo haría. Lo harían si hubieran sido infiltrados, interrumpió Eber, sacando a relucir los expedientes personales de varios oficiales terranos de alto rango. Estos individuos estaban comprometidos. Algunos chantajeados, otros reemplazados por agentes draconianos alterados quirúrgicamente. Dan observó los rostros, hombres y mujeres a los que respetaba, de los que había recibido órdenes. ¿Por qué enviarnos? Tu escuadrón se estaba acercando demasiado a la verdad con otras investigaciones. Los oficiales comprometidos necesitaban eliminarte manteniendo una negación plausible. La voz de Ibra se suavizó. Te enviaron con información errónea, retiraron a tu equipo de extracción y luego bombardearon la instalación contigo todavía dentro y nos culparon de las bajas civiles. Nosotros, Dan, finalmente terminamos de encajar las piezas. Nos convirtieron en chivos expiatorios. Sí, pero había algo que no anticiparon. Ibarra sacó a relucir imágenes que Dan nunca había visto. Un video de seguridad del interior de las instalaciones que mostraba a su escuadrón evacuando civiles antes de que comenzara el bombardeo. Salvaste más de 300 vidas ese día. El informe oficial afirmaba que las mataste. Dan apretó los puños mientras años de culpa e ira amenazaban con abrumarlo. Vi morir a todo mi escuadrón intentando sacar a esa gente. ¿Y para qué? Para que algunos funcionarios corruptos pudieran cubrir sus huellas. Ibra se acercó. Su presencia, de alguna manera, calmó la tormenta que sentía en su interior. Por si sirve de algo, el gobierno auroriano nunca creyó la historia oficial. Por eso te he estado rastreando desde que desapareciste. Sus miradas se cruzaron y Dan vio algo más que interés diplomático en su mirada. ¿Por qué te importaría limpiar el nombre de un soldado humano? Porque la misma conspiración que destruyó a tu escuadrón ahora tiene a mi hija en la mira, respondió. Y porque dudó y luego continuó en voz más baja. Porque nunca he conocido a nadie como tú, Daniel Davidson. La forma en que pronunció su nombre le provocó una descarga eléctrica en la espalda. Se pusieron de pie. Ahora estaban cerca. La tensión entre ellos era palpable. El concepto azuriano de conexión es diferente de la comprensión humana, explicó, con la voz ronca. Creemos que las almas se reconocen a lo largo de las vidas, entre las especies. ¿Y qué reconoce tu alma en mí? Preguntó Dan, con la voz ronca por la emoción. El corazón de un guerrero. Honor, sacrificio. Levantó la mano hacia su rostro, y sus dedos recorrieron la cicatriz de su mandíbula. Es algo que nunca he encontrado entre los de mi especie. Dan le tomó la mano, apoyándola contra su mejilla. ¿Y qué es eso? Fuego, susurró. Los últimos hilos de resistencia de Dan se rompieron. La atrajo hacia sí, sus labios se encontraron en un beso que quemó años de aislamiento y dolor. Su piel era más fría que la de una humana, pero su boca era cálida, con un sabor dulce, extraño y embriagador. Un oso respondió con el mismo fervor, enredando los dedos en su cabello mientras se apretaba contra él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. He querido hacer eso desde la primera vez que te vi, dijo. Admitido. Incluso con todas estas heridas, preguntó Dan con una media sonrisa, señalando su torso vendado. Especialmente por ellos, respondió ella. 8 puñaladas para salvar a un niño que no conocías. ¡Qué hermosa imprudencia humana! Su segundo beso fue más profundo, más urgente. Las manos de Dan trazaron las curvas de su cuerpo a través del elegante material de su atuendo, mientras las de ella exploraban las duras llanuras de su pecho y hombros. Se dirigieron hacia una puerta en la parte trasera del estudio, con los labios apenas separados, cuando una aguda alarma interrumpió el momento.
Vara se apartó con los ojos muy abiertos. Brecha del perímetro, dijo, moviéndose rápidamente hacia la consola de seguridad. Alguien nos ha encontrado. Dan se puso inmediatamente alerta y tomó su arma. ¿Cómo? Este lugar no está en ningún registro. Los dedos de Abor volaron sobre los controles, haciendo aparecer las imágenes de la cámara externa. No es el sindicato, dijo sorprendida. Es una mujer humana, desarmada. La pantalla mostró a una mujer con ropa anodina de pie en la entrada del edificio, mirando directamente a la cámara oculta. La conozco, dijo Dan, con el rostro ensombrecido. Es Maya Fowler. Era la oficial de inteligencia de mi escuadrón, supuestamente asesinada en Sentei. Déjala entrar, dijo Dan, sin apartar la mano del arma. Pero mantén a Lava oculta. Abra asintió, activando los protocolos de entrada mientras Dan se posicionaba estratégicamente junto a la puerta, listo para neutralizar la amenaza si era necesario. Maya Fowler entró con cautela, con las manos visibles. Parecía diferente a los recuerdos de Dan, más delgada, con una cicatriz irregular que le iba desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Abrió los ojos de par en par al verlo. Capitán Davidson, suspiró. Estás realmente vivo. Qué curioso, estaba a punto de decir lo mismo de ti, respondió Dan con frialdad. La última vez que te vi fue en Centuri, supuestamente muerto en la explosión. La expresión de Maya se endureció. Podría decir lo mismo. Desperté en un laboratorio draconiano. Estaban experimentando con supervivientes. Se subió la manga, revelando unas venas azules que latían de forma antinatural bajo su piel. Estaban probando sus armas con nosotros. La mente táctica de Dan registró de inmediato la amenaza. ¿Cómo sé que eres realmente Maya? Los draconianos tienen tecnología avanzada de camuflaje. Operación Pez Negro, respondió Maya sin dudar. Tus calcetines de la suerte con el pez de dibujos animados. La forma en que siempre decías, bailemos antes de una gota. Su voz se suavizó. La promesa que hiciste de visitar a mis padres si no regresaba. Algo en el pecho de Dan se relajó un poco, pero años de entrenamiento lo mantuvieron alerta. Si realmente eres Maya, demuéstralo. Dime algo que solo ella sepa. Maya sonrió con tristeza. La noche antes de Centauri, te emborrachaste y admitiste que te uniste a las fuerzas especiales porque tu padre dijo que nunca pasarías la selección. Dan bajó su arma ligeramente. ¿Por qué estás aquí, Maya? Porque la conspiración es más profunda de lo que crees. Miró porque los draconianos están planeando algo grande. Han desarrollado una nueva versión de su arma biológica, una que ataca el ADN azoriano. Planean lanzarla en el mundo natal de los azorianos durante el Festival de la Ascensión la semana que viene. Vara dio un paso al frente. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? He estado de incógnito en sus instalaciones de investigación durante el último año. Maya explicó. Después de que experimentaron conmigo, logré convencerlos de que quería vengarme de los humanos por haberme abandonado. Alteraron mi apariencia y me enviaron a infiltrarme en células de resistencia humana. Ella sonrió sombríamente. En lugar de eso, he estado recopilando información sobre sus operaciones. ¿Y simplemente te dejaron ir? Dan preguntó escépticamente. No. Me escapé hace 3 días cuando descubrí sus planes para la princesa. Maya se volvió hacia Vera. Saben de su inmunidad. Necesitan su material genético para completar el arma. Dan y Vera intercambiaron miradas. La información coincidió con lo que ya sabían. Pero Dan se mantuvo cauteloso. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Él preguntó. Porque no soy la única que escapó, respondió Maya. Traje a alguien conmigo. Ella activó un comunicador en su muñeca. Está vacío. La puerta se abrió de nuevo y entró un hombre azoriano alto y distinguido. Su uniforme, aunque desgastado y sucio, llevaba la insignia de la División Real de Ciencias Azorian. «¿Profesor Taran?», preguntó a Vara.
Pensamos que estaba muerto. Capturado, mi señora. No está muerto, respondió el profesor con una leve reverencia. Junto con varios otros científicos. Los draconianos nos obligaron a trabajar en su arma biológica. Puede verificar mi historia, dijo Maya, y sabe cómo crear una contramedida usando la inmunidad de la princesa. Dan los estudió a ambos, con sus instintos llenos de esperanza. Si decían la verdad, esta podría ser la oportunidad que necesitaban. Si no, tendremos que hacerles pruebas, le dijo a Avara. Su gente debe tener formas de verificar identidades. Avera asintió. Nosotros lo hacemos. Se dirigió a un armario y sacó un pequeño dispositivo. Esto escaneará en busca de patrones neuronales. Los disfraces draconianos pueden engañar a la inspección visual, pero este no. Las pruebas confirman sus identidades y la tensión desaparece visiblemente de los hombros de Dan. Tener aliados, especialmente aquellos con conocimiento interno, mejoró drásticamente sus probabilidades. Los draconianos saben que escapé con el profesor, explicó Maya mientras se reunían alrededor de la exhibición táctica de Avara. Han desplegado cazadores especializados para encontrarnos a nosotros y a la princesa. El jefe Craig los dirige personalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dan preguntó. Días como máximo, respondió el profesor Taran. El arma del arco está casi completa. Solo necesitan muestras de la princesa para finalizarlo. Entonces tenemos que detenerlos antes de que puedan completarlo, dijo Dan con decisión. Y necesitamos exponer la conspiración en ambos gobiernos. Los dedos de Ibarra bailaron sobre la pantalla, mostrando esquemas de una enorme instalación. Esta es la embajada draconiana en Nexus Prime. Según nuestra información de inteligencia, mantienen allí un centro de datos seguro que contendría pruebas de la conspiración. ¿Puedo hacernos entrar?, ofreció Maya. Tengo códigos de autorización para mi trabajo encubierto. Es demasiado peligroso, objetó Dan. Te estarán esperando. Es exactamente por eso que usaremos esa expectativa en su contra. Un oso replicó, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Nosotros mismos tejimos nuestra propia trampa. Mientras formulaban su plan, Dan se encontró distraído repetidamente por Avara. La intensidad del momento anterior persistía entre ellos, creando una corriente casi tangible cada vez que sus miradas se encontraban o sus manos se rozaban accidentalmente. Durante una breve pausa mientras Maya y el profesor revisaban los protocolos de seguridad, Iber llevó a Dan aparte a una habitación contigua. Necesitamos hablar sobre lo que pasó antes, dijo suavemente. No es el mejor momento, respondió Dan, aunque no hizo ningún movimiento para aumentar la distancia entre ellos. Por el contrario, dijo Aver, acercándose. Entre mi gente, los guerreros a menudo conectan profundamente antes de la batalla. Se cree que fortalece la determinación y la suerte. El pulso de Dan se aceleró. ¿Eso era lo que estábamos haciendo? ¿Conectando? Estábamos empezando, murmuró ella, mientras su mano descansaba sobre su pecho. Me gustaría mucho terminar lo que empezamos. El aire entre ellos parecía crepitar con electricidad. Las manos de Dan encontraron su cintura, atrayéndola hacia él. Esto es una locura, susurró contra sus labios. Estamos a punto de infiltrarnos en una embajada fuertemente custodiada, posiblemente iniciar un incidente interestelar, y... Solo puedo pensar en ti. Quizás no sea tan descabellado, respondió Eber, mientras sus dedos trazaban la línea de su mandíbula. Quizás sea lo más sensato en toda esta situación. Sus labios se encontraron en un beso que rápidamente se profundizó, con las manos explorando con creciente urgencia. Durante unos preciosos instantes, la conspiración, el peligro, el destino de dos especies, todo se desvaneció en un segundo plano mientras se perdían el uno en el otro. Más tarde, mientras yacían entrelazados en la tenue luz de los aposentos privados de Ibarra, Dan trazó patrones en la suave piel azul de su hombro. Nunca esperé esto, admitió en voz baja. ¿Qué?
¿Te encuentras en la cama con un extraterrestre de la realeza? Preguntó Ibra con una sonrisa burlona. ¿Te encuentras preocupándome tanto? Corrigió ella. Después de Santo, lo dejé todo. Era más fácil no sentirlo. Ibra se incorporó sobre un codo, estudiando su rostro. Y ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar otra vez. Le apartó un mechón de cabello plateado de la cara. Alguien, en realidad, alguien. Su momento de paz fue interrumpido por la voz urgente de Mía por el intercomunicador. Dana Vera, tenemos movimiento. Las fuerzas draconianas se están movilizando por todo el distrito. Están registrando edificio por edificio. Dan y Avera intercambiaron una mirada que decía mucho sin palabras. Se levantaron rápidamente, vistiéndose con movimientos eficientes fruto de años de entrenamiento. Es hora de activar nuestra trampa, dijo Dan, comprobando sus armas. Ivara asintió, su expresión cambiando de amante a guerrera. Demostrémosles a estos draconianos qué pasa cuando pueden amenazar a mi hija y al hombre que recibió 8 puñaladas para salvarla. Esto es una locura, dijo Maya, mirando fijamente a Den como si hubiera perdido la cabeza. ¿Usar a Lava como cebo? En realidad no la estamos usando, corrigió Dan, comprobando la configuración de un sofisticado proyector holográfico, haciéndoles creer que la estamos usando. El plan se había concretado de madrugada. Tras darse cuenta de que la embajada draconiana estaba demasiado fortificada para una infiltración directa, Dan había propuesto algo más audaz: traer a los conspiradores hasta allí. La proyección será perfecta, les aseguró el profesor Taran, haciendo los últimos ajustes al dispositivo, indistinguible de la princesa, incluso para los bioescáneres. Ibra se arrodilló ante su hija, que estaba a salvo escondida en una habitación del pánico bajo la casa de seguridad. Recuerda lo que hablamos, pequeña. Oigas lo que oigas, quédate aquí hasta que Daniel o yo vayamos a buscarte. Lava asintió solemnemente. Lo entiendo, madre. Se giró hacia Dan con total confianza en sus ojos. El humano nos protegerá. Lo vi. Dan sintió una extraña opresión en el pecho ante sus palabras. En tan solo unos días, esta niña había llegado a significar más para él de lo que había imaginado. No le había permitido a nadie hablar en serio en años. Así es, pequeña, dijo en voz baja. Cuenta con ello. Mientras Ever sellaba la habitación del pánico, Dan le tomó la mano. Sus miradas se cruzaron en un momento de comunicación silenciosa que decía mucho sobre su recién formado vínculo. Ten cuidado ahí arriba, dijo ella. Siempre lo tengo, respondió él con una media sonrisa. Sus labios rozaron los suyos en un beso breve pero intenso. Mentiroso. La trampa era elegantemente simple. Activarían una falsa alerta de brecha de seguridad, permitiendo que los sistemas de vigilancia capturaran un atisbo de lava. Los cazadores draconianos la detectarían, y el jefe Craig, ansioso por reclamar el premio, lideraría el equipo de asalto en lugar de delegar. Mientras tanto, Maya usaría sus códigos de acceso para transmitir pruebas de la conspiración directamente tanto al Alto Consejo Azurano como a los funcionarios incorruptos de la inteligencia terrana. Se acercan, anunció Maya desde su posición en la estación de monitoreo. Múltiples señales moviéndose en formación. Craig está con ellos. Dan asintió a Avara. Espectáculo. La lava holográfica se activó. Una réplica perfecta de la princesa, hasta el más mínimo detalle. Dan se posicionó como su protector mientras Avera se movía a su posición oculta. Recuerden, Dan le dijo al equipo, necesitamos a Craig con vida. Él es la clave para desentrañar toda la conspiración. La primera explosión sacudió las defensas exteriores del edificio. Dan sonrió con tristeza. Justo a tiempo. Los draconianos eran, como era de esperar, predecibles en sus tácticas. Defensas de posiciones, ordenó. Que quede bien, pero no ataquen directamente hasta mi señal. El equipo de asalto irrumpió en la entrada principal del edificio con un ataque coordinado.
Dan observó a través de la señal de seguridad cómo Craig dirigía a sus fuerzas con fría eficiencia. El señor del crimen draconiano era impresionante. Alto y corpulento, incluso para su especie, con escamas marcadas que denotaban incontables batallas. Está mordiendo el anzuelo, confirmó Maya, moviéndose hacia la posición del holograma. Dan tocó su comunicador. Ivara, vienen hacia ti. ¿Listo? Respondió con calma. El plan dependía de la sincronización perfecta. Mientras Craig y sus guardias de élite se acercaban a la sala que contenía la lava holográfica, Dan activó los sistemas de seguridad internos del edificio, modificados por el profesor Taran, para atacar solo a los draconianos. Las biofirmas y los campos aturdidores se activaron, derribando instantáneamente a la mayoría de las fuerzas de Craig. El señor del crimen, protegido por un escudo personal avanzado, se tambaleó, pero permaneció en pie. Dan gritó. Una barra emergió de su escondite, con un disruptor especializado en la mano. El dispositivo diseñado por Taran disparó un pulso concentrado que cortocircuitó los escudos de Craig. Simultáneamente, Dan saltó de su posición y derribó al draconiano. Craig luchó con la ferocidad propia de su especie. Sus garras atacaron el rostro de Dan. Una le dio en la mejilla, abriéndole una herida reciente. Pero Dan ya había luchado contra draconianos. Conocía sus puntos débiles. Con precisión de práctica, golpeó el sensible grupo de nervios en la base de la garganta de Craig. Los ojos del señor del crimen se abrieron de par en par, conmocionado, mientras su cuerpo se quedaba rígido temporalmente. Eso es por las 8 puñaladas, gruñó Dan, atando las muñecas de Craig. La voz de Maya llegó a través del comunicador. Transmisión completa. La evidencia está a la vista. Ambos gobiernos están respondiendo. Dan ayudó a Craig a ponerse de pie mientras Ivara se acercaba, apuntando firmemente con su arma a la cabeza del draconiano. Jefe Craig, dijo con voz majestuosa a pesar de la zona de combate que los rodeaba. Por la autoridad de la hegemonía. Asurana, queda arrestado por conspiración, intento de secuestro de sangre real y proliferación de armas biológicas. Los rasgos reptilianos de Craig se distorsionaron en una mueca. No ha ganado nada. El arma ya está siendo neutralizada ahora mismo, interrumpió el profesor Taran, entrando en la habitación. Su centro de investigación en la frontera asurana ha sido asaltado por fuerzas leales. El programa de armas biológicas ha terminado. La expresión del draconiano pasó de la rabia al cálculo. Tengo información valiosa sobre los conspiradores humanos. Guárdela para el tribunal, dijo Dan con frialdad. Tendrá mucho tiempo para hablar. En cuestión de horas, el refugio estaba abarrotado de fuerzas leales azuranas y representantes de terranos incorruptos. Inteligencia. La conspiración, que llevaba 3 años preparándose, se desenmascaró con una velocidad vertiginosa al salir a la luz. Dan encontró un oso en el tejado del edificio, contemplando el extenso paisaje urbano de Nexus Prime. Al amanecer, se acercó a ella, sus hombros tocándose. Se acabó, dijo simplemente. No, respondió ella, volviéndose hacia él. Apenas empieza. Sus ojos desprendían una calidez que le aceleró el corazón. Después de tantos años huyendo, de aislamiento, la conexión entre ellos se sentía como volver a casa, a un lugar que nunca supo que existía. El gran canciller ha solicitado su presencia en el palacio, continuó, para reconocer formalmente su servicio a la hegemonía. Dan levantó una ceja. Técnicamente, todavía soy un desertor de las fuerzas terrestres. Ya no, sonrió. Tu nombre ha sido limpiado. La evidencia que Maya transmitió incluía la exoneración total para ti y tu escuadrón. Eres un hombre libre, Danielson. El peso que había pesado sobre sus hombros durante 3 largos años se alivió de repente. Dan respiró hondo el aire de la mañana, sintiéndose verdaderamente vivo por primera vez desde Centuri. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Eso depende, respondí, acercándome.
El puesto de guardaespaldas de Lava sigue disponible. Ella insiste bastante en tenerte específicamente. ¿Solo Lava? Dan preguntó, mientras sus manos encontraban su cintura. Los labios de Eber se curvaron en esa sonrisa peligrosa que había llegado a adorar. Bueno, la consorte real podría tener requisitos similares. Parece un trabajo exigente, murmuró, atrayéndola hacia sí. Es muy exigente, asintió ella, mientras sus dedos recorrían el corte reciente en su mejilla. Las horas son largas, el peligro considerable y los beneficios. Su beso fue respuesta suficiente, apasionado y prometedor, sellando un vínculo que se había formado en las circunstancias más improbables. 2 semanas después, Dan se encontraba en el gran salón del Palacio Real Asurano, incómodo con el uniforme formal terrano que le habían proporcionado. A su lado estaban Maya y los miembros supervivientes de su escuadrón, todos oficialmente perdonados y reconocidos por su heroísmo en Centauri. La ceremonia fue transmitida a todo el espacio terrestre y asurano, un poderoso símbolo de la renovada alianza entre las especies. Cuando el gran canciller llamó a Dan para que avanzara, toda la asamblea se puso de pie en señal de respeto. Capitán Daniel Davidson, canciller en tono, por su valentía al salvar a la princesa Lava, por su papel fundamental al descubrir la conspiración contra nuestros pueblos y por recibir 8 puñaladas en defensa de un niño desconocido. Te otorgamos la Orden de la Estrella Azul, el más alto honor que nuestra hegemonía puede conceder a un no asuriano. Cuando le colocaron el medallón alrededor del cuello, Dan llamó la atención de Lava. La princesa le sonrió desde su asiento real, ya no era la niña asustada del callejón. A su lado, Ibarra, triste y resplandeciente, lucía un atuendo formal que de alguna manera lograba ser al mismo tiempo regio y atractivo. La mirada que ella le dirigió transmitía el calor de sus momentos privados y la promesa de incontables más por venir. Más tarde, en la recepción, el alto canciller llevó a Dan aparte. Lady Avera me ha informado de su conexión, dijo con sorprendente calidez. Estos vínculos entre nuestra especie son raros, pero no inéditos. Dan se tensó ligeramente. ¿Eso va a ser un problema? El canciller se rió. Un sonido musical. De lo contrario. Después de los recientes acontecimientos, el pueblo acogería con satisfacción una unión de este tipo, símbolo de nuestra renovada alianza. Antes de que Dan pudiera responder, Iber apareció a su lado, y su mano se deslizó naturalmente hacia la de él. ¿Estás asustando a mi padre humano?, preguntó con fingida severidad. Simplemente hablando de su futuro, el canciller respondió, creo que parece excepcionalmente brillante. Mientras el canciller se alejaba para saludar a otros invitados, Dan se volvió hacia Avera. Tu padre parece sorprendentemente receptivo con nosotros. Los asuranos valoran la fuerza, el coraje y la lealtad por encima de todo, explicó. Has demostrado los 3 en abundancia. Sus ojos brillaban con picardía. Además, está deseando tener nietos con tus particulares rasgos humanos. Dan casi se atragantó con su bebida. Esto se está moviendo bastante rápido, ¿no? Ibarra se rió y el sonido le provocó agradables escalofríos en la columna. Tenemos tiempo, Daniel. Todo el tiempo que necesitamos. Mientras se dirigían a la pista de baile, Dan reflexionó sobre el extraño camino que lo había traído hasta allí. De un desertor escondido en la sombra a un héroe condecorado con un futuro más brillante del que podría haber imaginado. Todo porque no podía pasar junto a un niño en peligro. 8 puñaladas lo habían cambiado todo y no lo quería de otra manera.